Muy buenos días tengan ustedes. Agradezco a la directiva de Cercofe por haberme invitado a hacer una pequeña reflexión sobre el Día Internacional de la Mujer, que es un día muy importante en nuestros tiempos y con mucho significado. Para esto tendríamos que hacer un rastreo desde la antigua Grecia, pero lo vamos a hacer mejor desde la Revolución Francesa, en donde las mujeres tuvieron un importante papel, prácticamente fueron como las precursoras de ese movimiento revolucionario. Ellas pues en el mercado, una de las mujeres tuvo un tambor, comenzó a convocar a otras mujeres y estas a su vez a otras personas, a otros hombres, y marcharon a Versalles, donde estaba el rey. Esto fue el 5 de octubre de 1789. El fin era presionarle a que cumpla con el abastecimiento de pan en la capital y por otro lado que firme la Declaratoria de Derechos Humanos, como así fue. Pero esto prácticamente fue el gatillo de los levantamientos, de los motines de la Revolución Francesa, y fue gracias a esto, gracias a las mujeres, que se pudo realizar esta revolución. Sin embargo, cuando se obtuvo la Declaración de los Derechos Humanos, se dieron cuenta que ellas no estaban incluidas, que las mujeres no estaban incluidas a pesar de haber participado en esta lucha. Entonces fue a partir de ese tiempo y los 10, 11 años siguientes, hubo una lucha de estas mujeres por que se tenga en cuenta que ellas eran sujetas también, ciudadanas de esta Constitución, cosa que no se logró. Hay muchas mujeres de diferente condición social y económica que participaron en estas luchas. Inclusive Olimpia de Gauss hizo la Declaratoria de los Derechos de la Mujer. Y no solamente no le hicieron caso, sino la mandaron a la guillotina. Ese fue el costo de ser una mujer luchadora, de ser una mujer rebelde, ¿no? Y en diferentes tiempos han sido acalladas de una u otra manera y en diferentes espacios. Si venimos un poco más acá, ya en 1857 en Estados Unidos, porque como les digo, son en diferentes espacios y en diferentes tiempos. En 1857 se incorpora a la industria en Estados Unidos un gran número de mujeres, pero que se les pagaba poco. O sea, el hombre era el que ganaba más, pero las mujeres muchas veces llegaban a la mitad del sueldo y en condiciones tremendamente infrahumanas. Entonces ellos consiguieron hacer su sindicato y 10 años adelante hicieron una huelga, las planchadoras de cuello, en donde pedían la reducción de jornada de trabajo. Eso fue en Detroit. Sin embargo, a pesar de la magnitud de esta huelga, pues el resultado fue adverso. Las obligaron a reincorporarse porque, como decía, no tenían de otra, y es más, le bajaron aún peor más el sueldo. En 1908, en Nueva York, 50 años después, estoy ahorita hablando solamente de Estados Unidos, 50 años después, también hubo una manifestación grande, donde participaron 15.000 obreras, y ya no marcharon solamente por la justicia laboral, sino por la justicia social y por la justicia de la dignidad de las mujeres, porque muchas de ellas, ante la jerarquía social eran impuesta, eran obligadas a tener relaciones sexuales. Es fácil suponer eso, por eso que marcharon también por la dignidad, ¿no? Había un movimiento de pan y rosas, pan y dignidad, o sea, no solamente trabajo por tener pan, sino por también tener dignidad. Esto fue una huelga muy grande que duró 13 semanas, fue del 27 de septiembre de 1909 a febrero de 1910.
Y bueno, se hizo sentir esta huelga y se declaró en Estados Unidos el 28 de febrero, el primer Día Internacional de la Mujer. En 1911 ocurrió el incendio, que es lo que sabemos muchos y algunos lo toman como precursor del 8 de marzo. Ese incendio de la Gibraltar Seaway, que es en donde murieron 123 mujeres y 23 hombres. En unos casos dicen que es un accidente, en otros dicen que no, que fue el dueño que mandó quemar y estas mujeres murieron calcinadas. Pero el asunto es que a partir de ahí hubieron cambios en cuanto a la seguridad de trabajo, ¿no? Pero de ninguna manera es un hecho precursor del 8 de marzo. Porque esto además ocurrió el 25 de marzo. El 25 de marzo de 1911. Hay mucha confusión sobre esto. Algunas personas hablan que es en 1857, o sea, no hay datos concretos, reales, que se puede asegurar. Pero lo que sí sabemos es que en esta fecha ocurrió este evento, ¿no? Eso es lo que pasaba en Estados Unidos. Más lo que pasaba en Europa fue que en 1907 se hizo la primera conferencia internacional de mujeres alemanas, primera conferencia internacional de mujeres alemanas. En esta conferencia se trabajó para obtener el voto femenino. Acá asistieron 58 delegadas y la señora Clara Selkins fue nombrada secretaria general de la mujer. En 1910, 3 años después, también se hizo otra conferencia internacional de mujeres sociales. Esta vez fue el 26 de agosto, en donde ya hubo mayor cantidad de gente. Hubo 100 mujeres de 17 países y se reiteró el sufragio universal de las mujeres, lo que habían pedido antes, pero esta vez también acompañado de otro petitorio, como la jornada de 8 horas, porque antes se trabajaba 9, de lunes a viernes, incluido el sábado, ¿no? Entonces, y por otro lado, otro petitorio fue que las embarazadas dejaran de trabajar 8 semanas antes de dar a luz, y que este pago se les pagara por estas 8 semanas que estaban descansando, y que este pago tendría que ser de los ingresos del fisco. Lógicamente, este hecho es parte de la historia de lo que ahora conocemos como la licencia de maternidad y licencia de paternidad, ¿no? Por otro lado, tenemos nosotros en cuenta que antes se pedía, para que trabajara la mujer, tenían que pedir permiso al varón, a su esposo. Entonces lo que se pedía, que las mujeres pudieran acceder al trabajo sin esta condición. Por otro lado, también los hijos naturales eran estigmatizados, ¿no? En fin, se consiguieron varias cosas a partir de estas luchas, y se aunaron a estos movimientos no solamente Alemania, Dinamarca, también estaba Austria, estaba Suiza, ¿no? Y en esta oportunidad, Clara Selkins propuso el 19 de marzo, el 19 de marzo ya las europeas lo tomaban como Día Internacional de la Mujer. O sea, fechas diferentes. Acuérdense que en Estados Unidos era el 28 de febrero, aquí en Europa se celebraba el 19 de marzo. Entonces, como les digo,
hasta ese momento no se hablaba de un 8 de marzo, se hablaba de un día que tenía que celebrarse al año. Cada zona veía qué día era, ¿no? Entonces, en este caso, en América, ¿no? Era una fecha y en Europa era otra. Luego vemos que en Rusia, en 1913, en Rusia sí celebraba el Día Internacional de la Mujer. Pero en 1914 ya comenzaron a protestar, tuvieron una primera protesta de las mujeres contra la Primera Guerra Mundial. Y también por las condiciones tan pobres de vida, ¿no? Acuérdense de las grandes diferencias sociales y económicas que había entre el rey y el zar de Rusia y el pueblo, ¿no? Entonces ellos reclamaban unas mejoras de las condiciones de vida. Además de que los esposos o los hijos ya iban en número de 2 millones muriéndose en esta primera guerra mundial. Tengamos en cuenta que las mujeres empezaron a trabajar en la textilería y en las industrias químicas y bueno, se les pagaban todavía la mitad de lo que pagaban los hombres. Ellas ganando la mitad y con hombres que se morían en la guerra, lógicamente tenían que reclamar, ¿no? Y como que fue así, las mujeres salieron a las calles, cientos de mujeres, y convocaron a miles de estudiantes y maestros, y también llamaron a los soldados y a los policías para que se unieran a ellas. Lógicamente, como el mal era generalizado, ellas tuvieron éxito en este apoyo, y pues hicieron esta huelga. Inclusive Trotsky tiene muy buenas referencias, hace de las mujeres, de lo valiente y empeñosas y intensas que son, y valientes para conseguir este primer paso, y que gracias a eso se consiguió la Revolución Rusa. Lógicamente, después que marcharon estos 7 días después, el zar abdicó. Bueno, con consecuencias que ya sabemos, también deplorables en cuanto a la deterioro moral de la humanidad. Pero, por el otro lado, hubo este gran cambio, y el gobierno de transición que sucedió les concedió el derecho al voto. Y en esta fecha, que fue el 23 de febrero de 1907, según el calendario juliano, pero en el calendario gregoriano, que es el que actualmente tenemos, es el 8 de marzo. O sea, si bien era 23 de febrero en un calendario, era el 8 de marzo en el gregoriano, que es el que se nos establece. Recién ahí tenemos la coincidencia que se le concedió el derecho al voto a la mujer rusa en esta fecha, ¿no? Entonces, Clara Zetkin declaró el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, que sería oficial, digamos, a nivel mundial. Más adelante, ya ante las fuerzas que seguían existiendo, en 1975 las Naciones Unidas oficializó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, y se generalizó, digamos, a nivel mundial, ¿no? Después tenemos que la conferencia de Beijing, que fue la Conferencia Internacional de la Mujer, y a partir de ahí se han ido generando otras conferencias, o sea, Beijing más 5, Beijing más 10, Beijing más 15, Beijing más 20, en fin, hasta llegar a nuestros días. Pero
a pesar de que las luchas continúan porque precisamente no hemos logrado todo lo que queríamos. Si bien se han dado grandes avances, todavía nos faltan muchas cosas por mejorar, ¿no? Por ejemplo, ya en 1948 se veía, por ejemplo, la tortura que tenían las mujeres chinas de usar esos calzados pequeños con tal de verse unos pies pequeños y cómo deformaban sus pies, ¿no? Vemos también la mutilación de genitales, que hasta hace poco, bueno, tenía noticias que se hacían culturalmente, matrimonios con niñas. Entonces son aspectos en que a mucha gente, por ejemplo, nos pueden decir, ay, pero es la cultura de cada espacio, es la cultura de cada comunidad. Pues miren, les digo, cuando se trata de derechos universales no hay nada, no hay culturas particulares. O sea, no se puede agredir, no se puede vejar, no se puede mutilar a una mujer por los derechos pequeños de cada culturales de cada espacio. Y en ese sentido tengo que tener en cuenta que los derechos universales son los que valen al momento de escoger uno y otro. Por otro lado, hay gente que toma este día de manera muy superficial y comercial. Se dice feliz día y está bien, feliz día, pero te mandan el regalito como si fuera un día de la madre, ¿no? Como si fuera, sin saber qué hay detrás de todo esto. Es una fecha luctuosa en algunos casos. Esta lucha no ha sido fácil para las mujeres que nos han antecedido, ni tampoco es fácil ahora. Vemos, por ejemplo, que siguen los feminicidios, siguen las agresiones de las mujeres, más aún en este tiempo de pandemia. Y lamentablemente lo escuchamos y ya vemos normalizado, como si estuviéramos anestesiados por esta cultura de opresión, esta cultura machista que existe. Y lamentablemente, el machismo viene de la M de mamá, porque nosotras las mujeres criamos a nuestros hijos hombres y a nuestras hijas mujeres de tal manera, estructurándolos de pequeños, a fortalecer este sistema de opresión, sin darnos cuenta. En algunos casos nos damos cuenta y en otros casos nos dejamos solamente llevar. Y es tan difícil desmantelar, destruir una estructura cultural dada, es muy difícil, que no solamente tenemos que tener el conocimiento, hay que tener las ganas de hacerlo. En nuestro día a día vemos muchas injusticias y muchos mensajes machistas en la televisión, en los medios de difusión, en nuestras relaciones con el vecino, con el compañero de trabajo, y sin embargo lo dejamos pasar y no lo decimos. Hacemos chistes inconscientemente en donde refuerzan estos estereotipos y somos incapaces de poner un límite a esto. Porque si está bien, nos reímos de esto, pero hay que explicar por qué nos reímos. Entonces, todo conocimiento que tenemos debe ser no solamente para conocer algo más, no, para tener un conocimiento más, sino debe ser para mejorar nuestra convivencia, para generar un mundo mejor, un mundo más solidario, un mundo más equitativo. Espero sinceramente que cada vez seamos más hombres y mujeres que luchemos por la igualdad,
existe diversidad de masculinidades, ¿no? Y hay un tipo de hombres que cada vez es más emergente, hombres conscientes, que ayudan a la mujer a ubicarse en este estatus de igualdad. Yo espero que cada vez sean más y espero que cada una de nosotras, las mujeres, también contribuyamos a mejorar estas condiciones de vidas igualitarias. Muchas gracias y buenos días.